efectivamente esa área está protegida. Entonces, ahí es donde empezamos mal, porque únicamente copiamos tal vez una información que nos llega de un catálogo de un proveedor o de un fabricante de productos de pararrayos y nos dice, este pararrayos tiene 10 metros de radio de protección, 20 metros, 50, 60, 100 y ya. Y en base a eso hacemos una circunferencia, la plasmamos en un plano y decimos, esto está protegido. Y la verdad es que no es así. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El primer paso, como lo indica en el diagrama de flujo, es una valoración de riesgo, una evaluación. ¿Evaluación de quién o de qué? ¿De quién va a ser? Efectivamente, de lo que se va a proteger. Y si se van a proteger personas, pues obviamente ahí debe de haber una mayor rigurosidad para la protección. Entonces, no es únicamente llegar y en un plano plasmar, sino se tiene que hacer una evaluación, un análisis del edificio o de la estructura que se requiere darle protección, ¿sí? Una pregunta les hago, ¿será lo mismo proteger la Torre Vancomer que tenemos aquí en la Ciudad de México que un edificio de oficinas que mida 6 metros de altura? ¿Será lo mismo? ¿Verdad que no? Efectivamente, ¿por qué? Porque las características de los edificios o de un edificio como la Torre Vancomer comparado con un edificio de 6 metros de alto, pues es abismal, es muchísima. La Torre Vancomer tiene más de 100 metros y el edificio de 6 metros pues es mucho más bajito. Eso nos trae como consecuencia que quién de esos o cuál de esos edificios va a estar, va a tener mayor probabilidad de que le incida o le caiga un rayo. La Torre Vancomer, ¿verdad? ¿Por qué? Por la altura, efectivamente. Entonces tiene que hacer una evaluación del edificio y decir, oye, este edificio está mucho más alto, tiene una mayor probabilidad de que le incida una descarga atmosférica, ¿sí? Efectivamente, ahorita vamos a ver otra lámina en la que nos va a indicar la densidad de rayos a tierra en las diferentes zonas de la República Mexicana. Es un factor que se debe de tomar en cuenta en este tema del análisis de riesgo. Entonces, como les comentaba, se tiene que hacer una valoración de cada uno de los edificios a los que se le va a hacer un diseño de protección contra descargas atmosféricas. También influye mucho, por ejemplo, los materiales de los que está fabricado o está construido el edificio. Si el edificio es completamente metálico, pues tiene un riesgo determinado, y si ese edificio está construido de madera, pues tiene otro riesgo mayor, y así sucesivamente. Entonces, el análisis de riesgo es el primer paso que tenemos que dar para el diseño de un sistema de protección contra las cargas atmosféricas, ¿ok? Y ahorita lo vamos a abundar un poco más adelante. Entonces, ese es el primer paso. Ya que definimos y ya que valoramos al edificio si requiere la instalación de un sistema de pararrayos, entonces vamos al siguiente paso, que es, si sí lo requiere, vamos a determinar el número de pararrayos o de terminales aéreas que se van a requerir para su protección. Un pararrayos puede ser una sola punta y con esa proteger un área, ¿no? O un edificio. O si requiere de más puntas o más terminales aéreas, que se le conocen también como terminales aéreas. Entonces, esa punta o esa terminal aérea muchas veces también en estos casos de los pararrayos cometemos el error de instalar el pararrayos en un punto más bajo. No sé si lo habrán observado. Tenemos un edificio, una nave industrial, y el pararrayos queda a una altura menor que una antena de comunicación, o queda a una altura menor que un anexo de un cubo de elevadores, o de alguna parte alta del edificio, como los chiles o equipos de aire acondicionado.
De los que ya han instalado pararrayos, han instalado puntas simples, puntas Faraday, bajo que algún otro elemento, ya lo estamos dando por descontado de que no va a dar la protección. Así es. Entonces, por eso en el segundo punto debemos de considerar el número de terminales o pararrayos que se van a utilizar y su ubicación y altura. ¿Por qué? Porque igual y podemos instalar un pararrayos en una esquina del edificio y entonces vamos a proteger únicamente esa esquina y ya no vamos a proteger toda la otra área de los edificios. Entonces tenemos que buscar el punto ideal para proteger todo el edificio con una sola punta, o en su caso, en su defecto, tendremos que utilizar una mayor cantidad de puntas de pararrayos para poder darle la protección al edificio, porque si no, entonces no lo vamos a proteger conforme lo requiere el mismo inmueble. ¿Ok? Después de ese paso seguirá la colocación de los conductores de bajada, la determinación de los conductores de bajada y también su ubicación. De los que estamos aquí, que hemos instalado o diseñado la instalación de pararrayos, ¿cuántos conductores de bajada debe de llevar un pararrayos? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Quién? A ver, levanten la mano los que digan que solo se requiere un conductor de bajada. ¿Quién más? ¿Sí? Ajá. Ok, ahora levanten la mano los que dicen que se requieren 2 conductores de bajada por pararrayos. Ajá. Se requieren como mínimo 2 conductores de bajada por punta de pararrayos. Es lo mínimo que se hace. Sí, así es. Una punta de pararrayos puede llegar a tener 2, 3, 4, 5 las bajadas o los conductores de bajada que le quieran instalar. Entre más conductores de bajada, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir la corriente en mayor cantidad de trayectorias. Vamos a darle mayor seguridad al edificio. Así es. Entonces, por eso es que las normas nos piden o nos requieren como mínimo 2 conductores de bajada por cada punta de pararrayos. ¿Sí? Hace años en México, antes del 2005, en México pues obviamente no teníamos normas de pararrayos y nos basábamos en normas extranjeras. En este caso la NFPA, la IEC, la NFC, varias normas de otros países. Ahorita ya aquí en México contamos con una norma y en esa norma nos indica que debemos de colocar 2 conductores de bajada por punta de pararrayos. Es lo necesario y eso lo que nos da mayor seguridad. ¿Por qué? Supongamos que instalamos una punta de pararrayos y un solo conductor y resulta que ese conductor lo cortaron, lo dañaron por alguna situación, un accidente de una máquina llegó y lo presionó y lo cortó. Entonces ya no tenemos conductor de bajada y si hiciera una descarga en la punta del pararrayos, pues va a ser un riesgo. Entonces, como mínimo debemos de tener 2 conductores de bajada por punta de pararrayos, ¿sí? Y de esa forma dividimos también la corriente y la tensión, el voltaje, en 2 trayectorias hacia la Tierra, ¿sí? Una pregunta. Por ejemplo, cuando se instala la punta de pararrayo y luego le instalan, digamos, en el contador, hay veces que la punta del pararrayo nada más tiene, digamos, un conector. Sí. Entonces, el contador y se supone que debe tener por bajada. ¿Se conectan más No, los dos conductores de bajada deben de llegar hasta la punta del pararrayos y a partir de ahí nacer las 2 trayectorias de los cables para llegar hasta la tierra física. Por ejemplo, hay contadores que no tienen el espacio y tienen los expresores nada más para un cable. No, pero ahí en ese caso los conductores de bajada no van en la misma trayectoria, van en trayectorias distintas y el contador de bajadas se le instalará a un solo conductor, así es, y el otro conductor de bajada debe de ir de hecho de preferencia y como recomendación
en una fachada opuesta a la que ya lleva la trayectoria del otro conductor que va a instalársele el contador de descargas. Entonces deben de ser dos fachadas o dos trayectorias diferentes, de ser posible, y no solo en una sola fachada. ¿Ok? El siguiente paso es la instalación de lo que es el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra de un sistema de pararrayos, ustedes que lo han elaborado, que lo han diseñado o ejecutado, ¿qué valor de resistencia debe de tener un sistema de puesta a tierra de pararrayos? ¿Cuánto? 0, 2, 10 ohms. ¿Quién más? Es correcto, así debe de ser. La NMXJ 549 y la 022 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así es. Deben de ser 10 ohms como máximo, ¿sí? Como máximo deben de ser 10 ohms para los sistemas de puesta a tierra de los pararrayos. Y ahora, ¿qué pasa si en vez de 10 ohms obtengo 1 ohm? ¿Es mejor o es peor? Es mejor. ¿Por qué es mejor? Es menor la resistencia, así es. Se disipa mejor la energía, el voltaje en el suelo. ¿Y eso en qué nos beneficia? Más seguridad, así es. Menor riesgo, obviamente, menor riesgo. ¿Y por qué hay riesgo de voltaje en el suelo? ¿Mande? Es correctísimo. Es la tensión de paso. ¿Todos conocemos la tensión de paso? ¿Sí? ¿Muchos no? Es correcto, las dos son peligrosas. La tensión de paso y la tensión de contacto. ¿Todos conocemos eso? Ok. Eso quiere decir que cuando incide una descarga atmosférica o cuando inyectamos voltaje en el terreno, en el suelo, en el punto donde inyectamos el voltaje, digamos, donde entra la energía al suelo, en ese punto se genera una primer onda alrededor de ese punto, un círculo, digámoslo así, ¿sí? Un círculo de un valor o de una magnitud de voltaje altísimo, dependiendo del valor de la resistencia y del valor de la corriente que se tenga. Entonces, en ese punto vamos a tener en la primera onda el valor máximo de voltaje o de tensión en ese sistema de tierra, y a partir de ahí se van a empezar a generar muchas ondas más alrededor de ese sistema de tierra, más grandes y más grandes y más grandes. Imaginemos cuando lanzamos una piedra en un estanque con agua tranquila y se genera una onda, ¿sí? ¿Sí lo ubican? ¿Sí se lo imaginan? Entonces se genera una primera onda y esa onda es de un valor más alto, es la más grande, donde cae la piedra. A partir de ahí esa onda se empieza a disipar y esa onda llega a un punto en el que desaparece completamente, ¿sí? Eso sucede así con el voltaje. Entonces el voltaje, al estar presente en el suelo, y digamos que aquí en esa mesa, en ese punto de esa mesa tenemos el sistema de tierra, a partir de ahí, cuando incide un voltaje de un rayo o de una descarga o de un cortocircuito de una subestación o de alguna falla eléctrica, ahí se le está inyectando ese voltaje, y ese voltaje ahí en el sistema de puesta a tierra va a generar igual las ondas, y en ese momento esas ondas se van a ir o van a presentarse de tal suerte que va a haber unas ondas pequeñas alrededor de la mesa y más grandes conforme se van alejando en espacio, se van haciendo mucho más grandes, pero en magnitud se van haciendo ¿qué? Más pequeñas, en magnitud de tensión. Entonces, esa situación genera que cuando una persona está de pie, como yo lo estoy ahorita, con un pie, ¿qué pie? El pie derecho más cerca de donde estamos inyectando la tensión, en ese momento esa onda que está, imaginémonosla, está mi pie pisando esa onda con un valor de tensión mayor
que otra onda que está presentándose acá en mi pie izquierdo con otro valor de tensión diferente y con un valor menor que el del pie derecho. ¿Por qué? Porque conforme se van alejando las ondas va disminuyendo la tensión, se va disipando hasta el punto de llegar a convertirse en 0 volts. ¿A qué distancia se disipa la energía de un rayo? Puede ser muy grande, puede llegar hasta kilómetros para poder disiparse al 100%, pero lo peligroso o el riesgo más importante y más grande es el área que está cercana a ese sistema de tierra. Ahí es donde está el riesgo y es de lo que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo nos podemos cuidar? Con un sistema de puesta a tierra bien elaborado y que no rebase los 10 ohms, y entre más bajo sea el valor de la resistencia va a ser mejor. ¿Por qué? Porque de esa forma se limita o se disminuye el valor de la tensión que se va a generar al momento de una descarga del rayo, ¿sí? Y como consecuencia de esa generación de ondas circulares en el suelo, al yo tener un pie expuesto en una onda que está abajo de mi pie con un valor de tensión mayor porque está más cerca de donde estamos inyectando el voltaje, y otro pie en otra onda con un valor de tensión menor, en ese momento se genera una diferencia de voltaje, una diferencia de tensión entre los dos pies que yo tengo pisando el suelo, y en ese momento se genera una ¿qué? Circulación de corriente de un punto a otro. Cuando tenemos diferencia de tensión en dos puntos, se provoca una circulación de corriente, y esa circulación de corriente es a través del cuerpo de una persona, o de mí en este caso. Esa corriente puede llegar a ser tan peligrosa o tan grande conforme sea la diferencia de tensión entre mis dos pies. Por eso es que entre más grande sea una tensión en el suelo, en el terreno, más peligroso va a ser para la vida de los seres humanos. De ahí la conclusión de que la gran mayoría de muertes de las personas y animales por incidencias del rayo no es que les caigan directamente el rayo en el cuerpo de la persona, en la cabeza o en los animales, no, el rayo incide en un punto, empieza a disiparse el voltaje, y en ese momento, cuando las personas están de pie con los pies separados, obviamente se genera la diferencia de tensión, y eso genera la circulación de corriente de un punto a otro, y es lo que mata a las personas, ¿sí? Habrán visto las noticias que caen rayos en los campos de fútbol y se mueren varios, no se muere uno solo. ¿Sí lo habrán visto? ¿Creerán entonces que el rayo les cayó a todos en la cabeza? Efectivamente, el rayo no les cayó a todos en la cabeza. El rayo cayó en un punto determinado cerca de donde están los jugadores, se disipa la tensión en el terreno, en el suelo, por diferencia de potencial entre sus dos pies. Hay circulación de corriente a través de su cuerpo, se genera un circuito eléctrico con su cuerpo, y en ese momento, si la corriente llega a circular por su corazón o algún órgano vital, lo va a matar, por muy pequeña que sea la corriente. Pero como son corrientes muy grandes, abarcan una área muy importante del cuerpo, y realmente es lo que mata a las personas, y por eso tantos decesos aquí en México. Sí. Mi pregunta es que nuestra recomendación a la gente que está en un partido o en un área que hay un rayo, inmediatamente pues tienen que juntar los pies para que no haya circulación y salven su vida. Es totalmente cierto y es correcto, así es. De hecho, eso nos falta mucho como método de prevención aquí en México, porque aquí en México somos uno de los países con mayor índice de muertes por rayo que cualquier otro país. Aquí nos morimos más por los efectos de descargas atmosféricas que en cualquier otro país, incluidos África o Brasil, que tienen una mayor densidad de rayos a tierra. ¿Por qué razón? Por la falta de conocimiento y de prevención. Ese es un punto muy importante que debemos de concientizarnos todos como seres humanos. ¿Por qué? Porque finalmente un rayo nos puede matar. Perdón, dije sí.
humanos se enfurecen. La pregunta es, cuando los seres humanos se enfurecen bajo un árbol, ¿eso pasa entonces? ¿No le cayó rayos en el cuerpo? En la gran mayoría de los casos así es. De hecho, por eso es que la recomendación es no resguardarse abajo de un árbol cuando hay tormenta eléctrica o cuando hay condiciones de lluvias. ¿Por qué? Porque el árbol que es un elemento alto. Al ser un elemento alto es un punto de mayor probabilidad de incidencia de un rayo por la altura. Como consecuencia va a caer el rayo y entonces el terreno o la raíz del árbol más bien, que es la que va a disipar la energía en el suelo, no es un sistema de puesta a tierra adecuado. ¿Por qué? Porque la raíz está muy superficial, el voltaje queda de forma muy superficial y de esa forma se muere la persona o la gente que está ahí cerca. Por eso no se recomienda cubrirse de la lluvia abajo de los árboles, está prohibidísimo y ustedes ya lo saben para que no lo hagan y le recomienden a sus familiares, conocidos, que no hagan eso, por lo que ustedes ya saben, porque hay diferencia de tensión en el suelo que los va a matar o que los puede llegar a matar. Los celulares no es problema como tal. ¿Por qué? Porque no tienen un cable o un alambre. Lo que sí es problema son los teléfonos antiguos o los que llegaron a conocer los que son más mayores, que traen alambre. Eso sí, ¿por qué? Porque puede caer una descarga en algún punto cercano a la casa y puede inyectarse la corriente a través del cable del teléfono. Pero los celulares realmente no tienen una influencia importante para llamar o para poder ser susceptibles de un incremento en una descarga atmosférica. ¿Sí? Entonces, aquí el objetivo es salvar la vida principalmente. Entonces, como bien dice el ingeniero, cuando uno esté expuesto en un área abierta, en un campo de golf, en un campo de fútbol, en algún punto determinado en el que no nos podemos resguardar en algún área con pararrayos o por lo menos un área como esta, una construcción, la recomendación ¿cuál va a ser? Cerrar los pies, así es. O la otra es, ¿cuál otra opción tenemos? Dicen acá que persinarse. No tanto eso. ¿Mande? Así es. Buscar ¿qué? Un medio aislante. Eso nos va a permitir mayor seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pisando directamente el suelo, hay mayor probabilidad de que circule la corriente a través de nuestro cuerpo, porque el aislante no hay más que la suela de los zapatos. Y si los zapatos son como tachones de estos de aluminio que hay ahora para los jugadores de fútbol, ¿qué va a pasar? Pues más fácil nos va a matar. De hecho, eso sucedió, me parece que en África. ¿Sí lo recuerda? Ah, para que veas eso. Ahí no hay mentira de lo que yo te estoy diciendo, o ahí confirmamos la situación que te estoy diciendo o que les estoy informando. En África, un equipo de fútbol estaban jugando un partido de fútbol y solo murieron los de un equipo de fútbol. Del otro equipo no murió ninguno. ¿Qué pasó ahí? Los que murieron fue porque traían tachones de aluminio. Ya saben que para el fútbol ahora hay tachones de aluminio. Entonces, ellos se murieron y los que traían tachones de suela de plástico no perecieron. Entonces, como bien dice el ingeniero, tenemos que buscar un medio ¿qué? Aislante. ¿Como cuáles? ¿Cuál? El concreto. El concreto es un aislante. La grava, el asfalto, una piedra, pero obviamente una piedra que no tenga minerales, ¿sí? Entonces, de esa forma nos podemos salvar. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a morir por un rayo, que es poca la probabilidad, pero todos estamos expuestos. Perdón. No tenemos más micrófonos, ¿verdad? Gracias. En la industria normalmente hay confusión
o no aceptación entre el sistema de tierras de un pararrayo, un electrodo, el sistema de tierras común de la planta e incluso el rack de comunicación de Telmex. Ellos dicen, no, mi tierra es independiente y aquí nadie me la toca. Y normalmente la norma dice que debe de haber actualmente un solo punto de conexión a tierra, incluyendo todo el sistema de la subestación, el sistema de puesta a tierra de la planta y el electrodo de puesta a tierra, las estructuras del edificio. Y así como usted lo está explicando, cuando se hace esa unión, la resistencia de disipación se baja mucho más que si está el electrodo aislado. Normalmente cuesta mucho trabajo convencerle al empresario, al usuario, que se le mira, el de Telmex también tiene que estar unido al sistema de tierra junto con el de la subestación y junto con el de la planta y junto con el de pararrayos. Y eso siempre genera polémica y no aceptación por falta de conocimiento. Es un punto que queremos que nos aclare. Y la otra pregunta es, actualmente existen los pararrayos como los dipolo corona, como las puntas de Faraday y los ionizantes. La norma 549 anteriormente no aceptaba los ionizantes, porque los ionizantes se supone que protegen como paraguas la descarga de un rayo, ¿verdad? Entonces, ¿ya los acepta la norma 549 los ionizantes? Esas son las dos preguntas. Gracias. Gracias, ingeniero. Sobre la primera pregunta, sí, efectivamente, todas las normas recomiendan y algunas exigen que se interconecten todos los sistemas de puesta a tierra de un mismo predio, todas se interconecten, los sistemas de tierra de la estructura metálica, de la subestación, de equipo eléctrico, de pararrayos, de equipo de comunicación, de PLC, de telefonía, todas interconectadas, todas. Esa es la recomendación de las normas, no lo digo yo, de las normas. Ahora, ¿cuál es mi criterio? Efectivamente, la interconexión. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice el ingeniero, entre más sistemas de puesta a tierra tú tengas, interconectados entre sí, vas a bajar o vas a disminuir el valor de la resistencia. ¿Por qué? La definición del sistema, la definición de la resistencia de tierra física, ¿cuál es? La definición de la resistencia de tierra física, o la definición de la resistencia, es la propiedad de los materiales de oponerse al paso de la corriente. Así es, y esta va a estar determinada o va a estar directamente, o va a ser directamente proporcional ¿a qué? Al tamaño del material por donde circule la corriente. Entonces, entre más grande sea un sistema de puesta a tierra, más baja va a ser, o más bajo va a ser el valor de la resistencia. Es como un cable de 1000 MCM tiene una resistencia igual a la de un calibre 12, ¿no, verdad? Es lo mismo con un sistema de puesta a tierra. Si lo comparamos, si comparamos un sistema de puesta a tierra, diremos un sistema de puesta a tierra de una delta no es lo mismo que un sistema de puesta a tierra de un anillo de 100 por 100 metros de lado por lado, ¿verdad que no? ¿Cuál va a tener menor resistencia? El anillo. ¿Por qué? Porque es más grande y coincide completamente con la definición del término de la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, es lo mismo comparar el cable del calibre 12 de cobre, por ejemplo, que el cable del 1000 MCM. No es la misma resistencia. ¿Por qué? Porque uno es pequeñito y el otro es muy grande, ¿sí? La resistencia es diferente. La resistencia es más grande en el cable delgadito o pequeño, y es mucho menor o más pequeña en el cable grueso. En el caso de los sistemas de puesta a tierra es exactamente lo mismo. Un sistema de puesta a tierra pequeñito, de una sola varilla, va a hacer su valor de resistencia mucho más grande que un conjunto de muchos electrodos, que pueden ser 10 o pueden ser 100. ¿Sí? Sí. Ok, nada más permítame terminar con el ingeniero. Entonces, la respuesta es sí, la interconexión de todos los sistemas de puesta a tierra por esa situación y por la más principal, por la más importante
la más importante sería que evitamos la diferencia de tensión o de potencial entre los diferentes sistemas de puesta a tierra. Eso lo generamos siempre y cuando haya unión o interconexión entre todos. ¿Y qué nos puede provocar esa diferencia de tensión? Pues nos puede provocar problemas. ¿Por qué? Porque esa diferencia de tensión, si están cerca los sistemas de puesta a tierra y hay alguna estructura o canalizaciones cerca de esa área, al momento de existir una descarga atmosférica de un rayo o una falla de cortocircuito a tierra, y en ese momento tenemos voltaje o tensión en un sistema de puesta a tierra y en otro tenemos cero porque no lo tenemos interconectado, en ese momento va a existir diferencia de tensión entre esos dos sistemas de puesta a tierra y va a provocar la circulación de corriente de un punto a otro, y esa circulación puede existir o puede presentarse a través de algún equipo que puede llegar a dañarse. Por eso es la recomendación de la interconexión de todos los sistemas de puesta a tierra, tener un plano equipotencial. La segunda pregunta, de hecho, hay cierta polémica también en cuanto al tipo de pararrayos que existen actualmente, sobre todo con referencia a los pararrayos ionizantes o con dispositivo de cebado. A nivel internacional hay una cierto rechazo a ese tipo de pararrayos, y a pregunta de lo que indica o informa la norma, la NMXJ 549/2005 nos indica que podemos proteger un edificio con pararrayos convencionales, igual más adelante lo vamos a ver, o pararrayos de tecnologías alternativas. De alguna forma abre la llave o abre el permiso para también utilizar pararrayos ionizantes. ¿Sí? Ok, la pregunta ¿cuál fue? Perdón. Sí, el tipo de conductor. Los conductores de bajada aquí en México, principalmente aquí en México y en Estados Unidos, se tiene un tipo de cable especial para pararrayos, que es un cable de 28 hilos trenzado. Es un cable especial porque trae un hilado, trae un trenzado que permite la circulación de aire al interior del cable, y de alguna forma se ventila. Cuando cae una descarga atmosférica, incide una descarga atmosférica, todos los cables se van a calentar. Cuando incide una descarga atmosférica por donde circule, va a generar calor. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica por donde circule genera calor. En el caso de una descarga atmosférica es mayor. ¿Por qué? Porque es mucho más grande la cantidad de energía, es más intensa. Entonces, la generación de calor al momento de una descarga atmosférica es importante atender ese tema. ¿Por qué? Porque si nosotros instalamos un cable muy delgado, lo va a fundir. Entonces tiene que ser de un calibre determinado, de 50 milímetros cuadrados se recomienda. Puede haber menores aceptación. Pueden aceptarse calibres un poco menores, pero la recomendación es de 50 milímetros cuadrados, la sección transversal. ¿Sí? Sí. Bueno, yo he visto a través de mi vida, ya no estoy activo en la industria, porque estoy 25 años. La pregunta es, todos van pues ahí a un sistema de fuerza, a una unión de equipotencial, como se estaba hablando. O sea, la energía equipotencial va a ser absorbida en el sistema de tierras, en la malla, se supone. Pero la pregunta es, ¿el sistema de tierras electrónico, el eléctrico y el de pararrayos deben de ir por caminos diferentes? Sí, eso sí, eso sí. Digamos que el sistema de puesta a tierra bueno, sobre todo los conductores de bajada de los pararrayos sí deben de ir separados de los conductores eléctricos y sobre todo de los conductores que alimenten equipo sensible. ¿Por qué? Porque cuando incide la descarga, pues obviamente se genera un campo electromagnético alrededor del conductor y puede generar inducción de voltaje a los cables que estén paralelos al cable de bajada del pararrayos. Entonces sí tienen que llevar trayectorias distintas o separadas, más que nada.
problema, por ejemplo, la batería automotriz y en el área de carrocerías, manejan soldados por resistencia, tuvieron problemas de que estaban quemando las tablillas electrónicas de las máquinas, los famosos welders que le llaman. Entonces me llaman a mí, bueno, ¿qué hacemos? No, debe haber el problema. Y vi que los instaladores habían unido las tierras electrónicas con las eléctricas. Puede ser eso, ¿no? Vamos a separar y ahora sí directamente esa tierra toda, la habían separado. ¿Esa fue la solución? Sí, principalmente es por la cuestión de que cuando inciden descargas atmosféricas se genera ese campo electromagnético que a su vez provoca la inducción de voltaje a un conductor o a un cable cercano. Por eso es que la recomendación que los cables de bajada del pararrayos queden separados o alejados de los cables eléctricos y sobre todo de los electrónicos. Perdón. Mi duda es esta: los cables de tierra física y los del pararrayos, ¿se pueden mezclar o deben estar separados? Se pueden mezclar, de hecho se recomienda que se unan, que se interconecten, pero al nivel del suelo, de lo que es el terreno, ya abajo. Y hay algunos equipos que se llaman acopladores o son una especie como de apartarrayos que se utilizan para la interconexión o la unión entre un sistema de tierra de pararrayos y un sistema de tierra electrónico, sobre todo para evitar cierto ruido en los equipos electrónicos. ¿Sí? A la hora de interconectar todos los sistemas de tierra de una nave industrial, cuando incida alguna descarga atmosférica o cualquier transitorio que afecte la instalación eléctrica, no vas a energizar las estructuras de las partes metálicas de motores, de máquinas, de todo lo que tenga dentro de la planta industrial. ¿Por qué? Porque para que cuando tú vayas caminando en algún campo, cualquier cosa, con la tensión de paso sea suficiente para que le ejecute una persona, se supone que la resistencia del terreno debe ser mayor que la resistencia que existe en la distancia de un pie al otro, para que te pueda afectar y te pueda matar. Ahora, para que la probabilidad del terreno sea menor, la resistencia del terreno sea menor a la de tu distancia de paso, pues tu probabilidad debe ser que ya te toque la descarga atmosférica para que te mate. Pero si existe más probabilidad de que te beneficie toda una planta a la hora de que la descarga se disperse en el sistema de tierras y se beneficie todos los sistemas de tierras de toda la planta. Sí, creo entender la pregunta. Digamos que si concentramos el voltaje o la tensión de una descarga atmosférica en un solo punto, sería mejor que esparcirlo, digámoslo, en toda la planta. Sí, por eso. Sí, de hecho se energiza. Así es. Y si interconectamos todos los sistemas de puesta a tierra, así va a ser. Pero, ¿qué sucede? Que el sistema de puesta a tierra va a ser una masa muy grande que va a disminuir el valor de la resistencia, y a menor valor de la resistencia, menor valor de voltaje, y a menor valor de voltaje, menor riesgo de tensión de paso peligrosa o mortal para las personas. Entonces esa sería la respuesta y lo adecuado o lo correcto. ¿Sí? Mi pregunta es, debido al robo del cobre que se ha suscitado en las industrias, hay muchos clientes que piden esta instalación por dentro de la planta. ¿Eso es viable? No. Lo correcto es que los cables de bajada de los sistemas de pararrayos sean externos, sean por el exterior. Sí, esa es la recomendación. Cuando por razones constructivas o por razones de que el edificio no permite que vayan los cables por el exterior del edificio, sí se pueden llevar por el interior, pero se tiene que dejar una canalización exclusiva para esos conductores. Se puede dejar una preparación en un área donde no pasen cables de energía o cables de comunicaciones y por ahí llevar la trayectoria de los conductores de bajada de los pararrayos. Eso sí se puede hacer siempre y cuando los conductores de bajada del pararrayos
vayan entubados en un material aislante para minimizar el riesgo por la tensión que va a generarse al momento de la descarga atmosférica. Sí, pero la recomendación es por el exterior siempre, y de hecho así debe de ser. Ahora, para solucionar ese problema del robo, nosotros aquí en la mesa tenemos un cable especial que es de acero y que pues ya no se lo roban finalmente, porque no es atractivo para el mercado negro. Ahí la solución podría ser esa, o el aluminio, que es un poco más menos atractivo para el robo. ¿Sí? ¿Sí? Mira, por ejemplo, tuve un detalle ahí con un sistema de pararrayos. Ahí lo que es el plano marcaba, digamos, tipo reguilete. Y como no lo encontraron al momento, ellos decidieron meter varilla y agregarle lo que es el intensificador. Ahí no sé cuál es mejor, si es viable, digamos, la varilla con el intensificador, o era necesario, digamos, el reguilete como marca la ingeniería. Finalmente, ¿qué buscamos en un sistema de puesta a tierra? ¿Qué se busca? Instalar un elemento metálico. Cualquier elemento metálico nos puede servir como sistema de puesta a tierra, ¿sí? Cualquier elemento, hasta una varilla de construcción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que por ejemplo el reguilete es de cobre, tiene una mayor vida útil. La varilla está recubierta de cobre y eso también le da una vida útil larga. Si nosotros instalamos una varilla de construcción, obviamente sabremos y tomaremos en cuenta que la vida útil va a ser mucho más corta. Esa sería la diferencia, pero cualquiera puede servir como sistema de puesta a tierra. Ahora, lo que hiciste fue correcto, sin ningún problema. La varilla puede funcionar como puesta a tierra del pararrayos. Lo importante que es que al cabo de la instalación, hacer la prueba, la lectura, o sea, tomar la lectura de la resistencia y obtener un valor menor de ¿cuántos ohms? De 10. Ese es el objetivo. Si lo logras con varillas, adelante. Si lo logras con reguiletes, también. Aquí cabe mencionar un punto muy importante. En la actualidad están saliendo al mercado muchos electrodos sofisticados o con un diseño muy rebuscado. No sé si los habrán visto. ¿Sí los habrán visto? ¿Sí? Bueno, ese tipo de electrodos sí funcionan porque es un elemento metálico y va a estar en contacto con el suelo, pero la verdad es que uno de los mejores electrodos a nivel mundial, y obviamente aquí en México también, es la varilla de 3 metros. Ese es uno de los mejores electrodos. ¿Por qué creen? Por la profundidad. Así es, por la profundidad. A mayor profundidad, ¿qué va a pasar? En primer lugar hay mayor humedad. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con el voltaje? Lo vamos a inyectar a una mayor profundidad, y a mayor profundidad inyectemos el voltaje, va a ser más que un poco más rápida por la menor resistencia, pero que un punto más importante que eso, más seguro. ¿Por qué? Porque el voltaje no va a representar un riesgo mayor para las personas, porque vamos a inyectarlo a mayor profundidad. Los cables que se utilizan para la interconexión de las varillas, ¿a qué profundidad lo debemos instalar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mínimo a 40. ¿Quién más? La norma dice 80, dice aquí el ingeniero. ¿Quién más? 60. La profundidad que marcan las normas de pararrayos es a 60 centímetros, pero como mínimo, si ustedes quieren instalarlo a 80 centímetros, a 1 metro de profundidad, lo pueden hacer, pero ¿qué va a pasar ahí? Hay mayor inversión, ¿verdad? Entonces, la recomendación de las normas es a mayor profundidad será mejor, ¿ok? Entonces, en cuanto a los electrodos, también es la misma situación, a mayor profundidad será mejor, ¿ok? Bien. ¿Y qué yo he instalado los electroquímicos? También funcionan, sí. Aquí lo importante es que hay que hacer el arreglo de tal forma que al momento de hacer las pruebas de la resistencia nos den el valor
adecuado, y entre más bajo sea el valor de la resistencia, siempre será mejor. ¿Por qué? Porque imagínense, si tuviéramos un valor de 0 ohms, ¿qué va a pasar con el voltaje cuando incida o inyectemos tensión en la Tierra? ¿Cuál es la ley de Ohm? ¿Todos conocemos la ley de Ohm? ¿Qué nos indica? El voltaje es igual a multiplicar el valor de la resistencia por la corriente. Si la resistencia vale 0 ohms, ¿qué voltaje vamos a obtener ahí? 0, ¿verdad? Eso no existe, porque definitivamente cualquier sistema de puesta a tierra nos va a dar un valor determinado de resistencia. Lo ideal sería 0, pero no lo podemos llegar a lograr. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos lo más posible al valor ideal, que es 0 volts. Y en 0 volts no vamos a tener tensión de paso, no nos vamos a morir, no pasa nada. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Después del sistema de puesta a tierra, que es un tema muy importante, y aquí como comentario también, los sistemas de puesta a tierra de los pararrayos debemos de ubicarlos en áreas de menor tránsito de personas posible. Si tenemos una nave industrial, debemos de buscar las áreas en donde sabemos que no vamos a tener presencia de personal en esa área, ¿sí? Entonces, los sistemas de puesta a tierra, la recomendación es no colocarlos en las puertas de acceso, en lugares concurridos, para evitar el riesgo. Finalmente siempre va a haber riesgo, pero debemos de minimizarlo al máximo. ¿Ok? La unión, el otro tema sería lo que es la unión equipotencial, que es lo que comentábamos. Al interconectar todos los sistemas de puesta a tierra o todos los elementos de un sistema de protección contra descargas atmosféricas, pues obviamente vamos a generar un plano equipotencial que va a limitar las diferencias de potencial entre un punto y otro, y eso nos dará mayor seguridad. Después vendrá lo que es la puesta a tierra normal, que eso ya es la tierra de lo que son los edificios, y la debemos de interconectar con el sistema de puesta a tierra de los pararrayos. Después viene lo que es la implementación de los supresores de sobretensiones transitorias. Aquí hay algo muy importante. Un sistema de pararrayos nos va a dar la protección de forma externa, ¿sí? De forma externa quiere decir que allá afuera, si incide una descarga atmosférica en algún punto, o va a incidir la descarga atmosférica en algún punto, si yo tengo un pararrayos, pues me va a proteger de ese riesgo de una descarga externa allá afuera, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? El rayo o una descarga atmosférica puede incidir a 1 kilómetro de distancia de mi edificio o del edificio donde yo estoy, y esa descarga atmosférica puede llegar a alcanzar alguna línea de servicios. ¿Qué líneas de servicio hay? Eléctricas, de telefonía, de televisión, de muchos servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que incide allá, alcanza alguna línea de servicio, y esa línea de servicio llega hasta mi edificio, y por ahí puede entrar la descarga de un rayo o una descarga atmosférica. Entonces, ¿qué debemos de considerar ahí? Supresores de sobretensiones en las acometidas de los servicios. Es algo que normalmente no se hace en los diseños de protección contra descargas atmosféricas, y es algo muy importante. Normalmente nosotros se lo recomendamos a los usuarios o al cliente final, y muchas de las ocasiones no lo aprueban, pero es algo necesario, lo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque es parte de minimizar el riesgo de daño por una descarga atmosférica. ¿Ok? Sí. Los supresores de pico van en las acometidas de los servicios. En este caso, si es energía eléctrica, pues es en el tablero principal. Si es de comunicaciones, es en el panel de entrada. Y si es de, por ejemplo, de agua o de algún otro servicio, también se deben de instalar los supresores de sobretensión. ¿Para qué? Para que cuando venga la descarga o la energía por alguna de esas líneas de servicio, en vez de entrar al edificio, el supresor lo que va a hacer es, va a drenar esa energía hacia el suelo.
Un supresor de sobretensiones de tipo de instalación eléctrica es muy parecido a lo que es una pastilla, un interruptor, pues. Así es, un interruptor termomagnético. Entonces, esos equipos tienen dos conexiones, una que va directamente a la fase y otra que va al sistema de tierra. Entonces, si la fase viene contaminada con un exceso de energía eléctrica, ese supresor lo que va a hacer es que va a drenar esa energía excedente, ¿a dónde? A la tierra. Esa es la función de un supresor de sobretensiones, y de hecho ya es obligatoria la instalación de los supresores por norma. Se requiere. ¿Por qué? Porque causan muchos daños las sobretensiones, principalmente por descargas atmosféricas. Bien, en la NOM 001. Sí. Ya el último punto de este diagrama sería la memoria técnica. En un sistema de protección contra descargas atmosféricas tenemos que documentar o respaldar todo lo que hacemos. Si ya hicimos la evaluación de riesgos, si ya hicimos la determinación de los pararrayos o de las puntas pararrayos, las terminales aéreas, los conductores de bajada, las características, todo se tiene que documentar y entregar un informe. Eso, digamos que ese diagrama es lo que se debe de cumplir a cabalidad para lo que es la implementación de un sistema de protección contra el rayo o contra las cargas atmosféricas, y lo cual normalmente no se hace. Dentro de esos puntos que tratamos, lo que es la valoración de riesgo, que es el primer paso que debemos de llevar a cabo. Dentro de la valoración de riesgo o el análisis del edificio, tenemos muchos factores que debemos de considerar para ese análisis o para esa evaluación. Uno de ellos, y el más principal o el más importante más bien, es el de las dimensiones del edificio. Como lo comentábamos, no es lo mismo proteger la Torre Vancomer o un edificio muy alto que otro muy pequeño. O, caso contrario, puede ser una nave industrial que es bajita, pero tiene una gran extensión, una área muy grande. Entonces va a tener mucho mayor riesgo. Ese es un factor. Otro es la densidad de rayos a tierra. No es el mismo criterio que se debe utilizar para el diseño de protección de un edificio que esté ubicado aquí en la Ciudad de México, que en Chihuahua, o que en Monterrey, o que en alguna otra parte del país. ¿Por qué? Porque en este mapa nosotros vamos a determinar el número o la densidad de rayos a tierra que van a incidir en diferentes áreas de la República. Aquí en la Ciudad de México, ¿cuántos rayos nos caen? ¿Cuántos? ¿Dónde está el DF aquí? ¿Es este? ¿Cuál es? ¿Dónde está el DF? ¿Este? ¿Por aquí? Bueno, pues más o menos está entre esta zona. Sería de 3 a 4.9 rayos por kilómetro cuadrado. Obviamente ahí también, en función del espacio del área, ese mapa se va zonificando. Y entonces, si sacamos el del Distrito Federal, por zonas ya nos da el mapa del Distrito Federal, y habrá áreas donde tengamos mayor incidencia que en otras, ¿sí? Por ejemplo, en el Ajusco definitivamente tenemos una mayor incidencia que en Ecatepec. Bien, entonces, sí. ¿A qué se debe esa situación? O sea, que en una región puede que haya como un sector dentro de la ciudad que tenga un nivel sea único mayor. O sea, por ejemplo, allá en León también tenemos una parte que es así como montañosa. Sí. Y hay pues, edificios de mucha altura y no son las dos cosas, pero ahí hay una mayor incidencia de descarga. Definitivamente la densidad de rayos a tierra pues tiene que ver con las condiciones climatológicas de cada lugar, definitivamente, y obviamente vamos a tener regiones muy diversas y de una cantidad o una densidad de rayos muy variable, porque obviamente ese es un mapa
indicativo, más no es obligatorio que se cumpla esto, ¿no? O sea, puede variar, y de hecho ahorita a la fecha ha variado bastante. Ahorita ya hay una mayor incidencia de rayos prácticamente en toda la República, comparado con este estudio es del 83 al 93. Sí. Yo digo que, no sé lo correcto, pero donde hay zonas anguladas y localidades en la parte más alta, es donde llueve más que en los rayos. Porque yo he visto como un rayo ha incidido en un oyamel que tiene más o menos entre 15 o 25 metros de altura y lo deja como un palillo abierto. Sí. Y otra vez vi como cayó uno sobre un maguey. Lo coció y lo despanzurró todo así. Un maguey que ahora tiene pues, unos 50 sobre el nivel del suelo. Cerro, sí. Es correcto, sí, definitivamente. Ese es precisamente un punto importante y un factor que se toma en cuenta dentro del análisis de la evaluación de riesgo. Dijimos que están las dimensiones, la densidad de rayos a tierra y la situación de la estructura o del edificio. En este caso, si el edificio está en un cerro, definitivamente vamos a tener una muy alta probabilidad de que le incida una descarga. Si lo tenemos en una parte baja, va a bajar igualmente la probabilidad de incidencia. Otro factor es el material con el que está construido. Cuando los edificios están construidos de metal, hay menor riesgo. ¿Por qué razón? Porque el metal es un conductor, y al tener un material conductor, si le llega a incidir una descarga a ese edificio, tenemos forma de conducir esa energía a la tierra y drenarla al suelo, que ese es el objetivo. El objetivo de un sistema de pararrayos o de protección contra el rayo es captar la energía, conducirla al suelo y disiparla de forma segura. Entonces, cuando el edificio es metálico, hay mayor seguridad, es menos el riesgo, pues. ¿Sí? Si el edificio es de concreto, hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque puede suceder lo que le pasó a Loyamel. Cae la descarga en el concreto y lo abre, lo hace explotar. ¿Por qué lo hace explotar? Porque la madera y el concreto son materiales que aislantes, no conducen la corriente. Cuando nosotros hacemos circular corriente por un material, o bueno, energía eléctrica, por un material aislante, ¿qué sucede? Genera una oposición a la corriente y genera el efecto Joule exponencialmente. Se calienta demasiado eso. De hecho, cuando cae una descarga por el aire, se generan temperaturas de 25.000 grados Celsius por el aire, por el canal. Digamos que ustedes ven la línea del rayo, se generan 25.000 a 27.000 grados Celsius. La temperatura del Sol es del orden de 10 a 11.000 grados Celsius. O sea, el canal o la zona por donde circula la corriente del rayo es 2 o hasta 3 veces mayor en cuanto a al valor de la temperatura. En un árbol o en el concreto sucede lo mismo, se calienta. ¿Por qué? Porque no es un material conductor. El aire tampoco es un material conductor. Se hace circular corriente a través de esos elementos porque hay un valor de tensión muy grande, ¿sí? Entonces, al circular la corriente por el concreto o la madera, estos materiales, al tener agua o moléculas de agua en su interior, se calientan tanto que se evaporan, y al evaporarse es que se fracturan o se explotan. Por eso es que se partió el Loyamel, ¿sí? Y en ocasiones puede llegar a generar incendios. Entonces, esos son los factores. Otro es el contenido de la estructura. Si la estructura tiene material explosivo o peligroso, definitivamente es un riesgo, y por lo tanto se debe de dar una protección mucho mayor, ¿sí? Lo que es la ocupación de la estructura, si en el edificio hay personas o hay seres humanos, pues hay una mayor, o debe de existir una mayor rigurosidad para lo que es la protección o la seguridad. Recordemos que los sistemas de pararrayos son elementos de dispositivos de seguridad, y cuando hablamos de seguridad, ¿quién está en primer lugar? El ser humano, y ya después los equipos. Ya por último son las consecuencias para el entorno, que en este caso pueden ser áreas muy específicas como plantas nucleoeléctricas o petroquímicas de gran magnitud. Pero finalmente, tomando en cuenta todos esos factores, se tiene que hacer una corrida,
un cálculo y nos va a arrojar un resultado. Y ya los resultados los vemos en la última columna, en donde al final veremos si es necesaria la instalación y la eficiencia. Aquí es algo importante que ustedes deben tomar en cuenta, los que han instalado pararrayos o los que lo han diseñado. Un pararrayos, de cualquiera de que se trate, no nos va a ofrecer o no nos va a garantizar una protección absoluta o al 100%. Y el que diga eso o el que ofrezca eso, pues nos está queriendo engañar, ¿sí? Los pararrayos no son dispositivos que nos den una protección al 100%, ¿sí? Son dispositivos de seguridad, sí, pero limitada. No existe la protección absoluta en el tema de sistemas de protección contra descargas atmosféricas, ¿ok? Entonces, algunos de ustedes, o si no es que todos, se van a preguntar, ¿y entonces para qué instalo el pararrayos? ¿Están de acuerdo? Pues lo instalamos o se instala para reducir el riesgo a un 96%. ¿Qué prefieren? ¿Una seguridad del 96% o del 0%? 96, ¿verdad? Entonces, esa es la situación en cuanto a los temas de pararrayos o de protección. Algo muy importante que viene aquí, como resultado, se determinará el nivel de protección, ¿sí? Ese es otro error muy común o muy visible en los proyectos. Cuando ustedes hacen una instalación de un pararrayos o el diseño, ¿qué nivel de protección utilizan? O de entrada, ¿conocen los diferentes niveles de protección? ¿No? Así es, sí. Es correcto. Entonces, la diferencia en cuanto a los niveles de protección, ¿qué quiere decir? ¿O cuál es la diferencia entre ellos? Que existen 4 diferentes niveles de protección, ¿ok? En el tema de protección contra descargas atmosféricas. De esos 4 niveles de protección, el nivel 1 es el más estricto, es el que nos hace realizar un diseño de protección muy riguroso, muy puntual, con la mayor seguridad posible para ofrecerle al edificio o a la estructura que estamos tratando. Ese es el nivel 1, ¿sí? El más seguro, el que si hacemos un diseño de cálculo y la ejecución de una instalación de pararrayos con el nivel 1, es lo máximo que podemos obtener en cuanto a protección o seguridad, ¿sí? Y el nivel 2 ya es un nivel menos riguroso, es más holgado. El nivel 3 todavía más holgado, y el nivel 4 es el más holgado de todos. Digámoslo así, que es el menos eficiente para proteger un edificio. Entonces, de entrada tenemos que saber en qué nivel de protección vamos a hacer un diseño y obviamente la instalación, lo cual en muchas ocasiones no se toma en cuenta, ¿sí? Este es un programa que se tiene como en la mesa para diseño de... Sí, tenemos es un software que se utiliza para hacer la corrida ya del cálculo y ya nos da los resultados finales. Lo vende, sí, en Francia. Bueno, nosotros tenemos un socio que es Franklin France y él nos apoya con algunos software y él sí lo comercializa. ¿Sí? Pero si tenemos algún proyecto que ustedes nos ayuden para el diseño, ¿lo pueden realizar? Ah, claro, sí. De hecho, nosotros como AMESA tenemos un departamento de ingeniería aquí en la Ciudad de México, en el corporativo, me parece que son 5 o 10 ingenieros. 7 ingenieros que se dedican a este tema y que con ellos nos podemos apoyar. Ustedes se pueden apoyar para el cálculo o el diseño de un proyecto de protección contra descargas atmosféricas. Y ellos obviamente les van a hacer la corrida y les determinarán cuál es la mejor opción. Bueno, otro de los errores de los sistemas de protección contra el rayo es que no se atienden todos los elementos del sistema. En este caso aquí vemos 3 de los elementos principales, que en este caso es
la punta captadora, el conductor de bajada y el sistema de puesta a tierra. Pero esos solo son 3 de los elementos importantes, pero existen más, que en este caso son los que comentábamos hace un momento, que es la unión o la interconexión de todos los sistemas, de todos los elementos que también forman parte importante y obviamente no los podemos evitar, los debemos de tomar en consideración para dar una protección adecuada, que es la unión equipotencial. Si nosotros no hacemos la unión equipotencial, ya no estamos atendiendo todos los elementos del sistema de protección contra el rayo y únicamente se estarían atendiendo los 3 elementos principales, que son la punta que tenemos arriba, conductor de bajada y la tierra física. Esos son los 3 elementos principales, pero no los únicos. En este caso, la unión equipotencial es indispensable para poder manejar o mantener un plano equipotencial que nos ayude a disminuir o a eliminar las diferencias de potencial de todos los otros sistemas de puesta a tierra que convergen o que existen en un predio o en un edificio, pues. Dentro de esa unión equipotencial tenemos la interconexión de todos los elementos metálicos con el sistema. Aquí vemos un edificio, una esquina de un edificio en la que tenemos una punta de pararrayos, que es esta, la que les comentaba, que son de 60 centímetros, 30, 90. Entonces, lo que les comentaba hace un momento es que muchas veces dentro de los errores que se cometen en la instalación de un pararrayos es que esta punta, al ser tan pequeñita, muchas veces un equipo de aire acondicionado es mucho más alto que el pararrayos. Entonces, esa instalación ya no va a quedar adecuadamente, ya no va a ser la protección del pararrayos. Ahí más bien un rayo puede incidir en un equipo o en algo que esté más elevado que la punta. ¿Por qué? Porque estas puntas son muy pequeñitas. Este tipo de pararrayos es muy recurrente verlo instalado en naves industriales muy grandes que llevan en todo el perímetro una gran cantidad de puntas de 30, 60 o 90 centímetros, todo alrededor. Pero la instalación adecuada debe de ser que todas esas puntas tienen que rebasar todos los elementos que se quieren proteger, porque si no lo hacemos así, pues entonces no va a funcionar el sistema de pararrayos, o el rayo va a incidir en alguno de los equipos que están más altos. Entonces, dentro de la unión equipotencial aquí vemos que todos estos equipos se unen eléctricamente, hay un puente entre ellos y el conductor de bajada, o los conductores de bajada, o en este caso son conductores horizontales que van a servir para interconectar los diferentes pararrayos que tenemos ahí arriba y finalmente van a derivarse o va a haber un cable que va a ir desde ese conductor horizontal hacia la tierra, y ahí es donde vamos a disipar la energía del rayo. Pero esto es parte importante de un sistema de pararrayos, la unión equipotencial o la interconexión. Otro de los puntos importantes y que no se toman en cuenta es lo que les comentaba, la instalación de supresores de sobretensiones. El pararrayo nos va a proteger de forma externa de una descarga atmosférica, pero de forma interna no lo va a hacer, no lo puede hacer, no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Instalar supresores de sobretensión, y aquí viene un diagrama que es parte de la NMXJ 549 ANSI 2005, en el que tenemos un diagrama unifinar en donde nos indica dónde debemos instalar los supresores de sobretensiones. A la pregunta que nos hacía el ingeniero, ¿dónde instalarlos? Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra acometida, tenemos el apartarrayos, el transformador, y aquí tenemos el interruptor. Tenemos el interruptor principal. Después de la salida del interruptor principal, ahí vamos a colocar un supresor de sobretensiones categoría ¿qué? C. ¿Eso qué quiere decir de la categoría C? Eso quiere decir que ese supresor va a ser un elemento que va a tener una alta capacidad de supresión. O sea, le puede llegar una descarga o una sobretensión de 50
kiloamperes o de 60 o de 100 o más, y ahí ese supresor deberá de tener esa capacidad de suprimir esa cantidad de energía. ¿Por qué? Porque para eso debe de estar diseñado. Ahí en la cometida debemos de instalar un supresor de alta capacidad para poder dar la protección. Después de ese supresor, si se dan cuenta, seguimos el diagrama unifilar, tenemos otra derivación, otro circuito que nos va a alimentar otro transformador, y este va a llegar a un área de alumbrado en donde vamos a tener otro interruptor, y este interruptor va a tener un supresor, pero ahora de categoría B. ¿Qué quiere decir de categoría B? Que tendrá una menor capacidad de supresión que el anterior, que el C. A lo mejor aquí serán capacidades de 30, 20 kiloamperes de capacidad de supresión. Y finalmente, ya por último, tenemos ya un circuito ya al final en donde vamos a alimentar contactos, vamos a alimentar equipos sensibles que pueden ser equipos de comunicación, PLCs, áreas de comunicación, en donde vamos a tener otro supresor. Este otro supresor va a ser de categoría A, y ese supresor de categoría A tendrá una menor capacidad de supresión que el B y que el C. De esa forma se hace una protección en cascada. En cascada es que el primero es el más alto, el segundo más bajo, y por último el más bajo de todos. De esa forma se deben instalar los supresores de sobretensiones para dar una protección adecuada. A lo mejor ahorita ustedes me van a decir, oye, ¿por qué quieres que instale tantos supresores en la cometida, luego derivados y luego finalmente en la carga? Pues porque solo de esa forma se puede garantizar o se puede llegar a una protección integral. Si nada más instalamos un supresor en la cometida, como tiene una alta capacidad de supresión, ese supresor puede dejar escapar cierto remanente o cierto residual de sobretensión, y ese residual de sobretensión, si llega hasta la carga categoría A o en donde tenemos contactos de equipos sensibles, puede llegar a dañarse. A lo mejor un motor o una bomba no le pasa nada, pero si llega a un equipo de comunicación, ahí sí lo va a dañar. Por eso es que tiene que ir en consecuencia a la protección. ¿Sí? Al instalar los supresores, puedes reducir en una instalación industrial o en un equipo de bombeo, puedes reducir el número de fallas del equipo. Definitivamente. De hecho, ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque los supresores de sobretensión no nos van a proteger únicamente de las sobretensiones de una descarga atmosférica o de un rayo, sino de las descargas internas. Nosotros en una industria tenemos una gran variación de tensión cuando echamos a andar o cuando paramos una bomba o un compresor, que son equipos de alta capacidad y consumen gran cantidad de energía. Cuando los echamos a andar nos van a generar variaciones de tensión, y esas son internas, esas ya no vienen de fuera. Entonces esas van a estar adelante del primer supresor. Por eso es que nos van a proteger no nada más de las descargas externas, de descargas atmosféricas o de las mismas fallas que tenga la compañía suministradora de energía, que muchas veces puede echar a andar máquinas o equipos muy grandes y también nos generan sobretensiones que nos llegan a afectar al usuario final. ¿Podemos comercializar? Sí, claro. Sí, tenemos algunos de diferentes marcas. ¿En qué estante estamos? 1801. En el 1801, ahí tenemos supresores de sobretensiones de la marca ABB, de Médico, de Critec, de varias marcas. Y nosotros podemos apoyarles en la asesoría para lo que es la designación o la selección de los equipos adecuados. Una pregunta, ¿en Estados Unidos ya está normado esto, verdad? Sí, de hecho aquí en México también. La NOM 001 ya pide que se instalen supresores de sobretensión. Y de hecho ya viene la actualización del NEC, que también nos
Por consecuencia también aquí se actualiza la NOM 001, que es prácticamente una copia. Y aquí ya vemos todos los elementos de un sistema de protección contra descargas atmosféricas, en donde vemos la punta del pararrayos, la interconexión con los elementos metálicos, la utilización de los conductores de bajada, su sistema de puesta a tierra y la implementación de los supresores de pico en diferentes zonas de lo que es la instalación. ¿Vale? Sí, hay de muchos tipos, hay verdes, hay de otras marcas que son negros, hay de varias modalidades. Lo importante que es que hagan la función de suprimir el excedente de tensión, la sobretensión, para poder proteger a los equipos, y que eso ya sería el objetivo, ¿no?, a buscar. Aquí otro de los errores que normalmente se cometen es que la instalación de los pararrayos se hace directamente en lugares donde se almacenan productos peligrosos o explosivos, y en esos casos resulta contraproducente instalar el pararrayos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir una descarga en esa zona y genera una explosión. ¿Esto en qué casos suele suceder o en qué condiciones sucede? Es cuando esos contenedores, que son como estos tanques, tienen válvulas de venteo o válvulas de fuga, de liberación de presión en el exterior, ahí sobre el tanque, ¿sí? Si un tanque tiene una válvula como estas que se ven por aquí arriba, que ayudan a liberar la presión del tanque para que no se dañe, ese tanque no se le puede instalar un pararrayos sobre él. ¿Por qué? Porque si le instalamos un pararrayos, recordemos que el rayo, la descarga que es una chispa gigante, un arco eléctrico gigante. Si lo llevamos a un área donde tenemos un ambiente, una atmósfera que estamos liberando vapor explosivo, pues va a generar una explosión. Por eso es que el pararrayos no se debe de instalar en contenedores que cuenten con válvulas de liberación de presión en el cuerpo de ese almacén o de ese tanque. Eso sucedió en Cadereyta en un tanque de Pemex. El tanque tenía pararrayos, pero sobre el tanque incidió una descarga, y como ese tanque tenía las válvulas ahí mismo, en el mismo tanque, pues generó una explosión enorme. A los lados, de tal suerte que dar la protección, como en este caso, dar la protección del edificio sin que entre el arco en contacto con el ambiente explosivo de ese lugar o de ese edificio. Eso sería lo correcto, así es. Digamos que eso normalmente lo hemos visto en algunos casos, y por eso es que lo traemos ahorita a consideración de ustedes. ¿Qué tanto aumenta la probabilidad de incidencia de rayos en un lugar cuando se instala un sistema de pararrayos? Realmente no es que se incremente. Finalmente, un pararrayos, para que llegue a tener influencia en la incidencia de una descarga, tendríamos que elevarlo muchísimo, o sea, a una altura enorme, para poder generar una influencia en una descarga, o para influir en que incida una descarga en un determinado sitio, en un determinado lugar. Tendríamos que elevarlo a, no sé, 2 kilómetros, ¿sí? Si no, sí, para poder influir en que incida una descarga. Si nosotros instalamos un pararrayos aquí arriba, no vamos a incrementar la probabilidad de que le caiga un rayo. Eso es mentira, eso no sucede. Y ya por último, la diferencia en los tipos de pararrayos, lo que comentábamos. En muchos de los casos, ustedes, a lo mejor los que han instalado o los que han diseñado sistemas de protección contra descargas atmosféricas, habrán visto que hay diferentes tipos de pararrayos. Normalmente se les clasifica en dos tipos, ¿sí? Los pararrayos convencionales y los pararrayos de tecnologías alternativas, y de hecho esa clasificación la hace la NOM 022 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su versión 2015. Entonces, esta norma
nos selecciona o nos separa los pararrayos en dos tipos, los convencionales y los de tecnologías alternativas. Dentro de los convencionales tenemos estos que vemos aquí y algunos otros más, y que inclusive un cable como tal puede ser un pararrayos, ¿sí? No sé si habrán visto las líneas de alta tensión de 115. En la parte de arriba que ven ahí, hilo de guarda, ese es un pararrayos horizontal, pararrayos muy largo que va de una torre a otra. Cae un rayo ahí, ese cable o ese hilo de guarda tiene que estar aterrizado en cada una de las torres. Ahí se disipa la energía del rayo, en los sistemas de tierra de cada una de las torres. Entonces, los pararrayos, y ese hilo de guarda también entraría en la clasificación de los pararrayos convencionales. Entonces, esos pararrayos convencionales los vemos aquí, y estos tienen una capacidad de protección limitada, ¿sí? Por su misma composición ofrecen áreas de protección pequeñas. Y por otro lado tenemos los pararrayos de tecnologías alternativas, los cuales han existido desde hace muchos años, 1907 me parece, cuando todavía se manejaba energía radiactiva, eran pararrayos radiactivos. Nada más que en el 1986 se percataron que los pararrayos radiactivos generaban daños a las personas que estaban cercanas a ellos. A partir de 1986 se prohibieron a nivel mundial, y ahorita ya no existen pararrayos tipo radiactivo. Aquí en México nunca, sí existieron, pero muy pocos, no hubo un auge de ese tipo de pararrayos. En donde sí hubo bastantes en Europa, y de hecho los siguen desinstalando. Todos esos pararrayos radiactivos los están quitando, y esos pararrayos están dentro de pararrayos de tecnologías alternativas. Y a partir del 86, cuando ya se prohibieron los radiactivos, entraron otros a dispositivo de cebado que en su composición tienen un elemento que ayuda a dar una protección más amplia o más grande que las puntas convencionales o puntas simples, ¿sí? Cuanto más amplias o cuanto más grandes dependerá del tipo o modelo de pararrayos del que se trate. Hay varios y hay muchas marcas en el mercado ya. ¿Sí? ¿Cómo sabemos a dónde llegó su vida útil o cuánto es su vida útil? ¿Cómo saber si ya sirven o no? Digo, tipo los programas, algunos se veían floreados, ¿no? Es evidente, pero en los otros, Sí. ¿cómo saber su vida útil? Buena pregunta. Hay diferentes tipos de pararrayos de tecnologías alternativas, que hay mecanismos, hay dispositivos para probar si todavía funcionan o no. ¿Sí? Hay aparatos que sirven para determinar si todavía sigue funcionando el mecanismo que ayuda a funcionar, a hacer funcionar ese tipo de pararrayos, y se debe de probar. ¿Sí? ¿Es algo útil simplemente o depende también de la zona? Depende principalmente de la marca o del fabricante, y hay algunos que tienen una vida útil de 10 años y hay otros que llegan hasta 20, 25 años. ¿Sí? Pero va a depender del tipo de fabricante. Algunos, por ejemplo, estos es de 25 años, y estos de aquí y estos otros dos es de 10 y 15 años. Los convencionales puede ser, eso va a depender de los daños que le pueden generar las descargas, porque un pararrayos también puede ser dañado por un rayo, como dice la ingeniera, puede llegar y florearlo o despedazarlo por la misma intensidad de la descarga. Entonces, eso va a ir dependiendo del tipo de pararrayos. Por ejemplo, los de dipolo corona tienen una vida útil más corta, porque son de aluminio, y el aluminio tiene mayor capacidad de conducción que el cobre. Estos otros dos son de cobre y tienen mayor capacidad. Entonces, si instalamos uno el día de hoy y en 15 días les cae un rayo y lo daña, pues será su vida útil de 15 días. Pero si no le cae un rayo, pues puede durar 15, 20 años. ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo, una
instalación de un sistema de protección contra descargas atmosféricas del tipo jaula Faraday, que esta sería la instalación correcta. Aquí vemos que tenemos una gran cantidad de puntas, gran cantidad de conductores de bajada y sus sistemas de puesta a tierra. ¿Sí? Esto sería la protección con este tipo de puntas, punta Faraday o convencional. Sí. Si hizo una propuesta a un cliente, la jaula Faraday y la otra, ¿cuál es la mejor? Pues, para él la mejor es que la que cuesta menos, pero técnicamente ¿cuál es la mejor? Sí, aquí nos pregunta el ingeniero que le hicieron una propuesta a una empresa de jaula Faraday y otra de otro pararrayos ionizante o de dispositivo de cebado, y que su cliente les dijo que cuál era la mejor. Entonces su cliente al parecer se inclina por la mejor es la más barata, pero realmente todas funcionan, todos los sistemas de pararrayos funcionan siempre y cuando se cumpla con los lineamientos de la instalación. Si vamos a instalar una jaula de Faraday, debemos de tomar en cuenta que tiene que rebasar todos los objetos que se quieren proteger. Como lo vimos en la imagen, si tenemos un barandal, si tenemos un chiller, si tenemos una caseta, tenemos que rebasarla con las puntas. Si no la rebasamos, no le vamos a dar la protección, y aunque sea más caro el sistema de jaula, no le va a funcionar, porque no lo estamos instalando bien. ¿Sí? ¿Qué hay como la famosa área de protección o paraguas de protección que hace la punta de pararrayos? ¿Es verdad o no es verdad? ¿O qué se el ángulo de protección? Sí, lo que pasa que aquí en México antes algunos fabricantes de pararrayos decían que sus pararrayos, sobre todo este tipo de Corona, tenía un ángulo de protección dependiendo de la altura. Si yo lo elevaba a 10 metros, tenía un ángulo, bueno, tenía el mismo ángulo, ¿no? Que son, bueno, ellos decían 70 grados. A 70 grados abro un cono y eso es lo que me va a proteger. Entonces, si ese mismo pararrayos yo lo elevo a 100 metros y mantengo ese cono de protección, pues voy a proteger un área gigante, porque lo estoy elevando más. Pero eso no es verdad. El pararrayos tiene limitaciones, tiene limitantes, y genera ángulos de protección, sí, pero eso va a depender de su altura y del nivel de protección que se elija para el diseño. Entonces, un pararrayos, por muy alto que lo elevemos, no vamos a incrementar enormemente su protección. No, eso no es así. O sea, tendrá ciertas limitantes, y esas limitantes pues van a depender de cómo se instale, a qué altura se instale y el nivel de protección que se elige. Y de ahí se determina el ángulo que va a proteger el pararrayos. Eso contra las alternativas que también veía que pueden tener hasta 80 metros. Sí, algunos. Pero ya no estamos hablando de altura, porque se pone casi a la altura de 2 metros de nivel. Puede ser a 6 metros de altura para dar ese radio de 80 metros en algunas marcas, y eso ha sido un tema de debate a nivel internacional de su efectividad de protección. Todavía sigue en el debate, todavía no hay una conclusión, pero se siguen utilizando. O sea, sigue tomando 100, pero 80 metros, 6 metros le van a alcanzar. 80, así es. Sí, entonces, este es el sistema jaula. Si lo vemos de planta, lo veremos así la área de protección. Este es otro sistema que es igual convencional, pero lo elevamos más. En este caso, un dipolo Corona, lo elevamos a 6 u 8 metros, y el área de protección que nos ofrece es un poco más grande, por lo tanto, requerimos una menor cantidad de puntas de pararrayos y sus conductores de bajada. Y aquí lo vemos en planta. Una pregunta. Sí. En la parte de aterrizaje abajo, ¿hay que poner un electrodo o hay que poner por cada bajada? Por cada bajada de pararrayos. En el caso que estabas mencionando. Sí, por cada bajada de pararrayos se recomienda hacer la instalación de 3 electrodos. Pueden ser en delta o pueden ser de forma lineal
o sin forma. El objetivo del sistema de puesta a tierra es disipar la energía al suelo, y para hacerlo requerimos de la menor resistencia posible. ¿Cuál es el valor máximo de la resistencia para sistemas de pararrayos? 10 ohms. Entonces, si obtenemos 10 ohms con 3 electrodos es suficiente. Pero la recomendación es instalar 3 o más electrodos para obtener un valor lo más bajo posible. ¿Sí? Y aquí vemos el sistema de tecnología alternativa, en donde solo con un pararrayos colocado en la parte alta se protege todo el edificio. Y aquí la condición es que este pararrayos como mínimo tenga 2 conductores de bajada y sus 2 sistemas de puesta a tierra. Aquí no vemos la parte de atrás, pero hacia atrás va un conductor de bajada y su puesta a tierra, y al frente también del edificio. Y su área de protección es mucho más grande o más amplia que un pararrayos convencional. Por eso, de ahí el debate que sigue todavía a nivel mundial de su efectividad, pero se sigue utilizando, y los fabricantes, que ya hay muchos a nivel mundial de este tipo de productos, se siguen respaldando con pruebas que le hacen en laboratorios independientes o en laboratorios propios de los fabricantes, para justificar la protección de este tipo de productos o de pararrayos. El dispositivo reservado es el que viene ionizando el ambiente para traer la descarga hacia él, o cuál es el método de funcionamiento. Sí, sí, así es. El dispositivo de cebado, hay varios mecanismos ya en el mercado, hay diversos, y el objetivo de estos mecanismos de dispositivo de cebado es catalizar el proceso de la captura de un rayo. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla un rayo? ¿Saben cómo se desarrolla? Les platico brevemente. Se genera, o en las nubes tenemos una gran saturación de cargas, una gran saturación de energía electrostática, que es la energía que es por frotamiento. Por eso es que esta energía se da principalmente cuando hay condiciones de viento, van partículas de un lado a otro, chocan entre sí, y los átomos desprenden o se desprenden sus electrones de la última órbita y se van acumulando en las nubes. En la parte baja de la nube se acumula la polaridad negativa, y en la parte alta la polaridad positiva. Entonces, cuando hay una gran cantidad ya de energía electrostática, busca la forma de salir, de disiparse. Entonces, se generan descargas eléctricas en su gran mayoría entre una nube y otra. De hecho, entre las nubes se dan 2/3 partes de todas las descargas que se generan a nivel mundial. Y solo 1/3 parte de esas descargas nos llega a tocar el suelo. De esa tercera parte que nos llega a tocar el suelo, su proceso de desarrollo es el siguiente. Empieza su camino una descarga atmosférica en la nube. Ahí inicia, digamos, el rayo o el arco eléctrico, ahí nace en la nube, imagínenselo, y va descendiendo, va avanzando hacia la Tierra, hacia el suelo, ¿sí? Cuando le faltan 200 metros o menos para llegar al suelo o algún elemento conectado a Tierra, en ese momento todos los elementos u objetos que están conectados en la Tierra, en el suelo, desprenden ahora un arco, pero hacia arriba, de forma ascendente, ¿sí? Todos esos elementos compiten, inician una carrera para tratar de ir y jalar el rayo que viene bajando, ¿sí? El que gana esa carrera o esa competencia normalmente son los puntos más altos, por eso los pararrayos deben de quedar arriba. Y los pararrayos a dispositivo de cebado lo que hacen es potencializar ese canal ascendente o trazador ascendente que va hacia arriba para captar la descarga que viene bajando. Digamos que si lo vemos de esta forma, es una grúa que tiene un brazo más largo para ir y bajar a una persona que está arriba de un edificio, ¿sí? Y el pararrayos convencional es una grúa que tiene un brazo más pequeño y que lo va a jalar o lo va a captar, pero a una distancia más cercana del suelo. Y el pararrayos a dispositivo de cebado va más arriba y lo jala. Esa sería la diferencia.
Entonces, ¿y el mecanismo cuál es? Hay varios ya en el mercado. En este caso estos traen unos capacitores, aquí, que esos capacitores al momento de liberar la energía para reforzar el canal que va ascendiendo para captar la descarga, lo hace por detección de energía en el ambiente, y de esa forma libera la parte del capacitor, la energía, para poder ir y captar la descarga de la nube o el rayo que viene descendiendo. Y este otro que vemos acá tiene unas celdas solares, un generador eólico que acumula energía también aquí, y de igual forma libera lo que tiene en el capacitor para potencializar ese canal que va de forma ascendente. Y hay otros que generan ionización alrededor, y esa ionización alrededor de los pararrayos crea un camino más conductivo para poder ir y captar la energía que viene de la nube. ¿Sí? Y pues sería eso por mi parte lo que quería platicarles sobre el tema de los pararrayos en cuanto a los principales errores que hemos detectado, y pues les agradecemos mucho su atención, tiempo. Pues estamos a sus órdenes en el stand, ¿qué? Perdón. 1801. 1801. Ok.